recibir a Jesús en mi vida, como 4 meses después, las cosas en mi casa empezaron a empeorar. Empezaron a haber conflictos por todo. Peleaba con mi mamá, peleaba con mi hermano, peleaba con mi abuela, peleaba con mi padrastro, peleaba hasta con el perro, peleé. Era horrible, venir a la iglesia era súper complicado. Todo era un conflicto, si llegaba aquí a las 5 tenía que estar en mi casa a las 6:30, o sea, no podía ni compartir, no podía hacer ninguna de las actividades, era horrible. Hasta que dije, no, esto tiene que terminar y ya no puedo seguir así. Empecé a orar, empecé a declarar que mi familia era restaurada, que ya no había más conflictos, empecé a ayunar por mi familia. Y luego de una semana todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar y vi cómo Dios transformaba a mi familia, vi cómo Dios me transformaba a mí. Trae los pedidos a tu luz, usa mi vida, la pastora Claudia. Es tiempo de ver que juntos cambiaremos esta nación. Aviva tu llama y trae tu compasión. Y en ese momento fue que vi la luz de Jesús. Eran las 9:30 de la noche y recuerdo que mi papá me fue a buscar para ir al trabajo. Le dije, papá, espera un momento y vamos a pasar por el ambulatorio que me quiero tomar la atención. Recuerdo que entré al ambulatorio, me atendieron los médicos, tomaron la atención y en el momento que estaban tomando la atención y el médico me da la noticia que tenía un poquito la atención alta, sonaron unos disparos afuera. Recuerdo que todos nos alteramos y salimos corriendo y cuando vemos, venía mi mamá gritando y mi papá trancando la camioneta y venía entrando y nosotros empezamos a gritar, entran. Y recuerdo que mi papá cuando venía corriendo se quita la camisa y el que le había dado el disparo era mi papá en el pecho. Mi papá cayó en el suelo y recuerdo que lo agarramos, era todo un drama, de repente mi mamá empezó a gritar, recuerdo que por mi mente pasaban muchas cosas como que mi papá va a morir, se le va a acabar el tiempo, ¿qué hago? Y lo único que se me ocurrió en ese momento fue orar. El doctor mismo nos decía, oren, no dejen de orar. Y empezamos a orar con mi papá. Recuerdo que mi papá empezó a convulsionar, sentíamos que se iba a morir. Recuerdo que agarramos la camioneta, el médico mismo agarró la camioneta y salimos corriendo a la Ballera. Recuerdo que mi papá ya estaba quedando inconsciente y nosotros le decíamos, papá, aguanta. Y eran los nervios, era el choque que estábamos teniendo en ese momento emocional. Recuerdo que llegamos a la Ballera y mi papá quedó inconsciente y cayó en la camilla y los doctores lo metieron al quirófano. Y nosotros recuerdo que yo reventé a llorar, mi mamá reventó a llorar y la doctora salió y nos dijo, tu papá tiene un 80%, tiene un 20% de posibilidades de que sobreviva. Y recuerdo que cuando me dijo eso sentí que mi vida quedó en un caos. Yo sentía que mi papá se iba a morir. Yo sentía como que si ya no podía hacer nada. Pero recuerdo que lo único que hacía era orar. Y recuerdo que me paré en esa puerta de ese quirófano y no me moví ni un instante. Y simplemente me ponía a orar. Luego de eso esa noche, pasó un día, mi papá estaba intubado, estaba en coma y no reaccionaba. Pero llegó un día, me acuerdo que habían pasado ya 6 días y mi papá estaba en coma. Y recuerdo que hubo un día donde mi papá, por milagro, y sé que fue Dios, mi papá pudo abrir los ojos. El doctor se quedó impresionado porque dijo, definitivamente este es un milagro que este hombre pueda abrir los ojos y pueda estar vivo. Y lo que aprendí en esa anécdota o en esa historia de mi vida fue que cuando pude entender de que en cualquier circunstancia de mi vida, así como pudo salvar Jesús a mi papá esa noche, y mi papá hoy por hoy está vivo y sigue con su vida, hoy puedo decirte que ese día entendí de que Jesús era la luz de mi vida.